Tema 6. Orificios, vertedores y compuertas. Primero tenemos que entender la definición de una sección de control, que es justamente el por qué nos interesa estudiar este tipo de estructuras. Entonces los orificios, las compuertas y los vertedores son ejemplos de secciones de control. Y la sección de control son secciones donde puedo establecer una relación única entre el tirante de la sección o la profundidad del agua y el gasto. ¿Okay? Estas secciones de control se instalan para conocer el gasto únicamente midiendo el tirante del agua. Por ejemplo, la foto que les puse aquí, un vertedor en campo. Si interesa conocer el gasto, lo único que haces es medir el tirante que hay de agua sobre la cresta del vertedor y ya puedes tener todo esto, digamos, automatizado, como para que nada más dando el tirante calcules directamente el gasto. ¿Sí? Y es lo único que vienes a medir aquí, tirante. O vas tomando un registro de tirantes para ver más o menos cómo se comporta el gasto a lo largo del tiempo. Por eso nos interesan las secciones de control, porque es muy fácil, relativamente fácil obtener los gastos únicamente conociendo la profundidad del agua. Empezamos con los orificios, que también son secciones de control. Miren, para los orificios, al menos el desarrollo de esta parte teórica, necesitamos considerar un recipiente lleno de agua y un orificio de pequeñas dimensiones. Para que se considere orificio, es relativamente pequeñas dimensiones. Voy a establecer aquí el plano horizontal de comparación justo en el centro del orificio. Ahí están. Y respecto a ese plano horizontal de comparación, voy a medir la profundidad o bien la carga H que hay sobre el orificio. Carga H. ¿Okay? Otra cosa que vamos a considerar en el análisis teórico es que tenemos flujo permanente, es decir, estamos considerando el estudio en un instante de tiempo o bien lo podemos entender como que está entrando un gasto exactamente igual al gasto que sale. Por lo tanto, esta altura H va a permanecer fija, ¿okay? No va a ir bajando, permanece en una misma posición. Y vamos a establecer las secciones, sección 0 y sección 1. Fíjense que aquí en la sección 1 la estoy localizando justo donde el chorro pudiera asumirse como con trayectoria horizontal, es decir, que mis vectores de velocidad están horizontales. Y además, si ustedes van siguiendo la trayectoria de las partículas, ¿sí? O trazan la trayectoria de las partículas, verían algo así. Las partículas se van aproximando al orificio y luego por efecto de su inercia tienden a provocar una sección contraída, es decir, el chorro, el diámetro de este chorro, si el orificio es circular, va a ser menor al diámetro del orificio por la inercia que llevan las partículas. ¿Sí? Por eso conocemos aquí en 1, tenemos una sección contraída con un área mínima del chorro. Y además, los vectores de velocidad en esta sección van a ser horizontales. Por eso me interesa colocar aquí la sección. Es mucho más sencillo calcularlo así. Los vectores de velocidad son horizontales y entonces puedo calcular el gasto únicamente con la velocidad media. Otra cosa importante aquí en el análisis teórico es que tenemos que tener una configuración donde el único contacto entre el líquido y la pared sea una arista afilada. Me regreso al esquema. Aquí de hecho lo dibujé así como biselado para que el orificio se considere de pared delgada. Estamos en este tema, orificios de pared delgada. O sea, solo un filo de la pared es la que está en contacto con el líquido. ¿Sí? Por eso llamamos orificio de pared delgada. Y bueno, lo que les platicaba ahorita, que las partículas se mueven en dirección al centro del orificio, porque por su inercia se produce una contracción en el chorro descargado, la cual se alcanza en la sección 1, la sección contraída mínima, cuya área es AC. Esta C la asociamos ahorita con el área contraída. ¿Okay? En esta sección veíamos que la velocidad de las partículas es prácticamente uniforme, horizontal y con un valor medio de v. Entonces el gasto sería la velocidad de esta velocidad v por el área contraída del chorro, AC.
Otra cosa importante aquí es que tenemos que tener una profundidad H lo suficientemente grande para que se presente la contracción completa, ¿sí? Porque ustedes imagínense este sistema así en físico. Si ustedes ponen una profundidad muy pequeñita, ¿qué le va a pasar al chorro? Bueno, el chorro va a tender, cada vez va a alcanzar eh, menos, digamos, distancia, ¿no? Entonces va a empezar a pegarse a la pared hasta que llega un punto en que yo no veo una sección contraída, no veo nada, sino que está el chorrito así pegado a la pared y ahí los vectores de velocidad obviamente no van a ser horizontales como los necesitamos. Por eso decimos que para que exista una contracción completa, la relación entre la profundidad H y el diámetro del orificio tiene que ser mayor a 3, o bien la altura, la profundidad H tiene que ser mínimo 3 veces más grande que el diámetro del orificio para que exista esa contracción completa y aplique todo este análisis que vamos a hacer. Vamos a aplicar la ecuación de la energía considerando pérdidas despreciables. Por lo tanto, tendríamos la energía en 0 igual a la energía en 1 más las pérdidas de 0 a 1 que vamos a despreciar de momento. Eso nos va a acarrear un error, obviamente, pero después van a ver con qué lo subsanamos. ¿Okay? Entonces, las energías son iguales, no consideramos velocidades, y esto va a ser igual a la velocidad, a la carga de velocidad. ¿Sí? La energía en 1 es únicamente carga de velocidad. Si quieren lo vemos otra vez en el esquema. Aquí en la sección 1, la carga de presión, como esto está abierto a atmósfera, es 0. La carga de posición, si aquí puse el plano horizontal de comparación, también es 0. Y únicamente tengo carga de velocidad, por eso lo igualé aquí a la carga de velocidad. Listo. ¿Sí? Por lo tanto, si yo despejo de aquí, de esta ecuación, la velocidad, me quedaría como raíz cuadrada de 2g por la profundidad h. ¿Okay? Esta ecuación se conoce como ecuación de Torricelli. Cuando nosotros despreciamos las pérdidas de energía entre ambas secciones, estamos teniendo un error, el cual hace que la velocidad que calculamos con esta ecuación en rojo sea mayor a la velocidad real. Por lo tanto, vamos a afectar o multiplicar esta velocidad por un coeficiente de velocidad que me va a corregir ese error. Nos quedaría de esta manera, velocidad igual el coeficiente de velocidad raíz de 2gh. ¿De dónde sale ese coeficiente de velocidad? Si ya llevaron la práctica de laboratorio, seguramente saben más o menos cómo se calcula, pero al final de cuentas es un coeficiente experimental que va a ser siempre menor a 1. ¿Sí? Esta velocidad teórica es mayor a la real, la afecto por un coeficiente más pequeño que 1 y ya me da una velocidad real. ¿Okay? Y para calcular el gasto multiplicaríamos esta velocidad, la velocidad real, por el área de la sección del chorro contraída. ¿Sí? Por lo tanto, el área también hay que afectarla por un coeficiente de contracción para que la calculemos en función del diámetro del chorro. El diámetro del chorro, pues ese es geométrico, ¿no? Lo medimos y ya está. Entonces, el área contraída, utilizamos un coeficiente de contracción, C subíndice C. Aquí está. Área contraída, coeficiente de contracción por el área en 0. Este 0 lo vamos a asociar al diámetro del orificio, ¿sí? O sea, no cambia. Por lo tanto, el gasto va a ser igual a esta velocidad por el área contraída. Aquí está, la velocidad por el área contraída. Y ya lo escribo de esta forma para que me queden los coeficientes de velocidad y contracción al inicio. Estos coeficientes de velocidad y contracción los puedo sustituir por un solo coeficiente, o sea, es la multiplicación de estos dos, lo puedo sustituir por un coeficiente llamado coeficiente de gasto o de descarga, C subíndice D. Por lo tanto, esta ecuación nos queda de esta manera, nada más en función de un coeficiente, coeficiente de descarga, por el área del orificio, raíz cuadrada de 2g por h. Fíjense cómo quedó la ecuación. El coeficiente de gasto, ese es experimental, lo podemos obtener de tablas. El área del orificio es un dato porque se supone que conocemos el diámetro del orificio. 2g, pues lo tenemos y únicamente va a depender entonces de la profundidad h, de la carga h que tenga el chorro. Aunque yo conozca esa carga,
directamente puedo conocer el gasto. Pues ya alguien se puso a hacer esos experimentos de manera de que obtuvieron los diferentes coeficientes de descarga, de contracción y de velocidad para muchas condiciones. Por lo tanto, ya no tenemos que andar midiendo por cada vez, simplemente utilizamos la tablita, medimos la profundidad H y con eso obtenemos el gasto. Tenemos escala logarítmica en el eje horizontal y en el eje vertical normal. Por ejemplo, aquí tenemos 10, ¿sí? Y aquí tenemos 10 al cuadrado, o sea 100. ¿Qué valor tendríamos aquí? Ok, este sería 20. Este sería 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Si se fijan en la escala logarítmica, los números más grandes como que están aquí más pegaditos, se van acercando mucho a la derecha. O sea, el punto 5, o la mitad, que en este caso sería 50, no está a la mitad de la distancia entre 10 y 100. En este caso está aquí 10, 20, 30, 40, 50. Aquí está la mitad, 50. ¿Ok? Eso sería en este primer tramo entre 10 y 100. Luego tengo 100, 10 a la 3, 1000. ¿Ok? Por lo tanto, esta rayita, esta raya horizontal, vertical, perdón, ¿qué número sería? 200, 300, 400, 500, que no está a la mitad entre 100 y 1000. 600, 700, 800, 900, 1000. Una más, 1000 y 10,000. ¿Qué marca? 2000. 2000, y así me voy. 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000. Y así me voy. Entonces la escala logarítmica, si se fijan, tenemos en un espacio relativamente pequeño, podemos contemplar valores entre 10 y 10 a la 6. Si no tuviéramos escala logarítmica, esta gráfica quedaría súper larga, ¿no? Entonces la escala logarítmica me ayuda a concentrar los valores en una gráfica más pequeña, ¿sí? Bueno, y este eje entonces, ¿qué significa? Es el número de Reynolds. El número de Reynolds es un parámetro adimensional. ¿Cómo lo calculamos? Como velocidad por el diámetro entre viscosidad cinemática. Velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. Este parámetro lo vamos a estar trabajando ya en lo que resta del semestre, pero bueno, teóricamente va a relacionar las fuerzas tangenciales con las fuerzas de inercia. Es eso, ¿no? Y además está en función de una longitud característica. En las tuberías y en los orificios, esa longitud característica es el diámetro, por eso estamos aquí multiplicando por el diámetro. En los canales es otra cosa, ¿no? Pero al menos para tuberías y orificios, la longitud que lo caracteriza es diámetro. Esta velocidad es la velocidad teórica, lo que acabamos de deducir, raíz de 2 por g por la carga sobre el orificio h. Entonces tendríamos eso por el diámetro entre viscosidad cinemática. Calculamos el número de Reynolds y entramos aquí en el eje horizontal con el número de Reynolds calculado. Luego tocamos la curva que nos interese. Por ejemplo, si queremos el coeficiente de gasto, pues vamos a buscar en esta curva de aquí, el coeficiente de gasto. Aquí siguiendo el mouse, el puntero, tendríamos la curva de coeficiente de contracción y esta curva de aquí, coeficiente de velocidades. Recuerden que el coeficiente de gasto es coeficiente de velocidad por coeficiente de contracción, ¿sí? Y ya del lado del eje vertical, mediríamos el valor de los respectivos coeficientes, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un número de Reynolds de 1000, entraríamos aquí con 1000, tocamos la curva de coeficiente de descarga y medimos aquí el valor del coeficiente de descarga, que en este caso sería como 0.67, 68, ¿no? Por ahí. Por ejemplo, tenemos un contenedor con un orificio y una carga H. Nos interesa conocer el gasto que descarga el orificio. Fíjense que aquí me dan como dato el diámetro, ¿sí?
media pulgada el diámetro del orificio y el único dato en sí que necesito adicional es la altura h. Aquí h vale 50 centímetros. Okay, vamos a determinar el gasto y ya de una vez todos los coeficientes, velocidad, contracción y el diámetro contraído a la salida del orificio. Aquí el diámetro del orificio es de media pulgada, vamos a ver qué tanto se contrae. Okay, primero pasamos todo a unidades del sistema internacional. Un medio de pulgada es igual a 0.0127 metros. Okay. Tenemos como dato la carga sobre el orificio de 0.5 metros o 50 centímetros y la viscosidad cinemática, como no me están dando temperatura, tomamos un valor estándar. Yo les había dicho en el tema 1 que si no nos dan la viscosidad, utilicen este valor estándar, 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Siempre tomen este valor a menos que les den la temperatura del agua. Y la velocidad teórica sería igual a raíz de 2 por g por la carga h. Calculamos eso para obtener el número de Reynolds, que recuerden que el número de Reynolds es esta velocidad por el diámetro del orificio, este no cambia, es de 0.0127 metros, entre la viscosidad cinemática, 1 por 10 a la menos 6. Si hacemos estos cálculos, los números de Reynolds siempre son números, bueno, casi siempre son valores muy grandes, entonces aquí lo dejé expresado así nada más. No necesito como tanta precisión porque al final de cuentas no la puedo ver como tal en la gráfica en escala logarítmica. 3.98 por 10 a la 4. ¿Sí? Con este valor es que vamos a entrar a la gráfica que acabamos de ver para medir el coeficiente de descarga en este caso. Entonces voy a buscar 3.98 por 10 a la 4. Me regreso a la gráfica. Nada más déjenme anotar aquí que necesitamos. 3.98 por 10 a la 4. Me regreso a la gráfica. Ok. 3.98 por 10 a la 4, casi 4 por 10 a la 4. Okay. Aquí está 10 a la 4. ¿Hacia dónde me muevo para buscar el 3.98 por 10 a la 4? A la derecha, ¿no? Ajá, a la derecha. Aquí tenemos 10 a la 4. Aquí sería 2 a la 4, 3 a la 4. Estaríamos como por acá. Con que tengamos ahí 3.98 por 10 a la 4. Incluso pude haberlo calculado como 4 por 10 a la 4. Con eso es suficiente. De todos modos, aquí en la gráfica no tengo tanta precisión. Con ese valor entro, toco la curva de coeficiente de gasto y leo aquí en el eje vertical, más o menos como por aquí, ¿no? Como por aquí. Es decir, el coeficiente de gasto va a valer, perdón, como entre 0.6 y 0.65, ¿no? Como 0.62 por ahí. Déjenme ver cuánto le puse en el ejercicio, pero tiene que estar en ese rango. Ajá, lo medí como 0.61. ¿Ok? 0.61 y el coeficiente de descarga o de gasto es igual al coeficiente de velocidad por el coeficiente de contracción. ¿Sí? Puedo medir en la gráfica alguno de estos dos y despejar el que sobra, o bien medir los dos en la gráfica, como ustedes quieran. Coeficiente de velocidad y coeficiente de contracción. Entraríamos igual con el mismo número de Reynolds, pero ahora toco en la curva de coeficiente de contracción y luego toco en la curva de coeficiente de velocidad. ¿Sí? Entonces el coeficiente de velocidad da mayor a 0.95 y el coeficiente de contracción da también entre 0.6 y 0.65. Entonces les decía que pueden a lo mejor nada más tomar el valor del coeficiente de contracción y despejar para obtener el coeficiente de velocidad, o bien medir todo en la gráfica, como ustedes gusten. Coeficiente de velocidad mayor a 0.95, aquí medí 0.975, y coeficiente de contracción 0.62, un poquito más grande que el coeficiente de descarga. Bien, eso es todo lo complicado, ya después es fórmula.
El gasto, coeficiente de descarga por el área del orificio, raíz de 2GH. El gasto es coeficiente de descarga, que ya vimos que es 0.61 de la gráfica. El área del orificio, aquí utilizo obviamente el diámetro del orificio, 2G por la carga, en este caso 50 centímetros. Hago las operaciones y me da un gasto de 2.42 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Si se lo quieren imaginar, lo pasé aquí en litros por segundo para que más o menos lo dimensionen. 0.242 litros por segundo. ¿Sí? Ese sería el gasto que descarga ese orificio de media pulgada con una carga de 0.5 metros sobre el orificio. Si quiero conocer el área contraída, utilizo la expresión área contraída es igual al coeficiente de contracción por el área del orificio. Ya tenemos coeficiente de contracción, tenemos el área del orificio, únicamente lo expreso así en términos del área de una sección circular y despejo el diámetro contraído. ¿Sí? Despejo diámetro contraído que da de 0.01 metros. Comparen con el diámetro del orificio, tiene que ser menor. Aquí digo de 0.0127 metros y aquí nada más 0.01 metros. ¿Qué sucede entonces con las compuertas? Aquí tenemos un canal, viene el agua, se topa con una compuerta y también tendríamos una sección contraída. ¿Sí? Fíjense que aquí el tirante en esta sección 2 lo estoy dibujando más pequeño que la apertura total del canal. Entonces identificamos aquí la apertura A, identificamos el tirante en la sección 1, tirante aguas arriba de la compuerta. Creo que no les había mencionado estos términos. Cuando hablamos en un canal de aguas arriba, quiere decir que estamos en la dirección desde donde viene el agua, eso es aguas arriba. ¿Por qué es aguas arriba? Porque normalmente los canales funcionan por gravedad y entonces la plantilla del canal va hacia abajo. Entonces decimos aguas arriba, bueno, más arriba. Y aquí sería aguas abajo, ¿sí? Dependiendo desde dónde lo estoy viendo. Tendríamos aguas abajo, un tirante Y2 igual al tirante contraído, altura de la sección contraída o profundidad de la sección contraída. Y además vamos identificando de una vez una cosa que se llama tirante de ahogamiento. Este lo van a trabajar mucho en hidráulica de canales. Tenemos que el tirante contraído va a ser otra vez igual a un coeficiente de contracción por la apertura A. ¿Okay? Entonces necesito conocer qué tan abierta es la compuerta, multiplico por el coeficiente, ya sabría cuánto vale el tirante aquí. El coeficiente de contracción obviamente también va a ser menor que 1, porque aquí las partículas, lo mismo, por su inercia tienden a contraer. Y para fines prácticos, ese coeficiente de contracción casi siempre se toma como 0.62. También hay maneras de obtenerlo así muy preciso, pero está siempre como de este orden. Y aquí también necesitamos que exista contracción completa para que apliquen el análisis teórico que vamos a hacer a continuación. Y la contracción completa se da con una situación similar a la de los orificios, que este tirante, ¿sí?, sea por lo menos 3 veces más grande que la apertura. Fíjense que aquí la compuerta también dibujé así como biselada para que el agua únicamente tenga contacto con el filo de la compuerta, igual que en los orificios. Entonces, si lo vemos de esa manera, las compuertas pudieran comportarse como un tipo especial de orificios, donde una parte es pared delgada, aquí sería pared delgada, y aquí es pared gruesa. Así los podemos entender también, las compuertas, que es lo que se explica aquí. Las compuertas se consideran un tipo especial de orificio, pero no de pared delgada. Una zona está en contacto con la pared delgada, pero la otra con la pared gruesa, que sería la plantilla del canal. Las compuertas, aquí tenemos una compuerta, esta es plana y además es vertical, pero también pueden ser planas inclinadas o bien pueden ser radiales. ¿Okay? Hay ocasiones, dependiendo de la configuración que tengan aquí en todo el sistema, donde este tirante de ahogamiento que les mencionaba hace rato, Y3, alcanza la compuerta, es decir, decimos que es de ahogamiento porque ahoga la compuerta. ¿Okay? Entonces decimos que la descarga es ahogada
De lo contrario, como en el esquema de la diapositiva anterior, tendríamos descarga libre. Aquí les puse un esquema de cómo se vería la descarga ahogada. Por acá abajo de la apertura de la compuerta, sigo teniendo una sección contraída, pero ya quedó ahogada con este tirante de contracción y luego aquí tiende a subir un poquito más el agua. Ok, vamos a deducir las ecuaciones. Otra vez hacemos análisis de energía, en este caso entre sección 1 y sección 2, pero no de este esquema, sino de la descarga libre. Entre sección 1 y sección 2 y despreciamos pérdidas entre 1 y 2. Aquí están. Por lo tanto, al despreciar pérdidas, la energía en 1 es igual a la energía en 2. Recordemos la aplicación de la energía en canales. Recuerden que en canales la carga de presión, si el canal es horizontal, en realidad es el tirante. ¿Sí? Entonces aquí tengo carga de presión o el tirante en 1 más su carga de velocidad. Para fines prácticos coloqué el plano horizontal de comparación en la plantilla del canal, que es horizontal, entonces no tendríamos carga de posición. Lo mismo en la sección 2. Carga de presión o tirante más carga de velocidad. ¿Okay? Sabemos también que el tirante en la sección 2 es igual al tirante contraído, es decir, el coeficiente de contracción por la apertura A de la compuerta. De la ecuación de continuidad, gasto en 1 es igual al gasto en 2. Aquí nada más escribí gasto en términos del área y la velocidad. A1 por B1 igual a A2 por B2. Si de aquí despejamos la velocidad en 1, nos quedaría ya en términos de la velocidad en 2, el área en 2 entre el área en 1. Pero el ancho del canal, estamos considerando que no cambia aguas arriba ni aguas abajo de la compuerta. Entonces, B1 es igual a B2, el ancho del canal. Por lo tanto, esta velocidad, aquí el área era el tirante por el ancho, el ancho no cambia, entonces se cancela. Me queda únicamente velocidad 2 por tirante en 2 entre tirante en 1. Pero ¿quién es el tirante en 2? El tirante en 2 es coeficiente de contracción por la apertura. ¿Okay? De esta forma ya tengo la velocidad en 1 en términos de la velocidad en 2 y del tirante en 1. Vamos a sustituir esto que acabamos de encontrar en la ecuación de la energía. Aquí lo vamos a sustituir. Nos quedaría de esta forma. Fíjense que aquí sustituyo velocidad en 1 con esta expresión. Entonces queda elevado todo al cuadrado. Aquí está el coeficiente de contracción por la apertura sobre Y1 al cuadrado por la velocidad en 2 al cuadrado. Nada más lo escribí así para que quedaran separados, pero estoy elevando todo al cuadrado. ¿Ok? Ya sustituí aquí. Luego tengo Y2, pero lo escribo en términos Y2 del coeficiente de contracción por la apertura, más la carga de velocidad en 2. Ya. Vamos a despejar de aquí la velocidad en 2 para dejarla en términos nada más del tirante en la sección 1. ¿Sí? Lo que estoy haciendo con todo este análisis es que yo pueda calcular el gasto únicamente en función de la profundidad que tengo aguas arriba de la compuerta o del tirante en 1. Entonces, vamos despejando. Aquí, por ejemplo, pasé todo del lado izquierdo, lo que tiene que ver con velocidad, la carga de velocidad en 2, y factorizo la carga de velocidad en 2. Luego del lado derecho me queda el coeficiente por la apertura menos el tirante en 1. ¿Sí? Sigo trabajando la ecuación para despejar la velocidad en 2. Primero despejé la carga de velocidad. Aquí nada más escribí esto de manera conveniente. Coeficiente por apertura menos Y1. ¿Están de acuerdo que es lo mismo que Y1 por 1 menos el coeficiente por la apertura sobre Y1? Es lo mismo. Y este, como es una diferencia de cuadrados, nada más lo descompuse en sus dos términos para que se cancele este término con este término y me queda únicamente así. Ya mucho más sencillo. Esa sería la carga de velocidad. Despejamos velocidad en 2
y me queda de esta manera. Aquí, para ya no ir arrastrando el subíndice, nada más dije la velocidad en 2 es igual a la velocidad. Listo. Aquí está. La velocidad es igual a la raíz de 2g por y1 sobre 1 raíz de 1 más coeficiente por apertura entre y1. Listo. Esa sería la velocidad teórica despreciando las pérdidas entre la sección 1 y la sección 2. Pero al despreciar eso, otra vez tenemos un error que hay que subsanar afectando esta velocidad por un coeficiente de velocidad también menor a 1. Es decir, esta velocidad teórica es mayor a la velocidad real. Entonces, la velocidad real afectamos con coeficiente, la velocidad teórica, y con esta velocidad real puedo obtener el gasto como el área en la sección 2, ¿sí? Por la velocidad real. Pero el área en la sección 2, como tengo un tirante contraído, sería el ancho del canal por su tirante contraído, es decir, coeficiente de contracción por la apertura de la compuerta. ¿Okay? Sustituimos todo aquí en la fórmula del gasto, el área en 2 por la velocidad real. Ahí está. Otra vez puedo agrupar estos coeficientes, coeficiente de contracción y coeficiente de velocidad, lo agrupo en uno solo, que sería coeficiente de descarga o coeficiente de gasto, igual que en los orificios. Por lo tanto, la ecuación para calcular el gasto en compuertas nos quedaría de esta manera. Coeficiente de descarga por la apertura de la compuerta por el ancho del canal, raíz de 2g por el tirante en 1, entre raíz de 1, coeficiente de contracción por la apertura entre el tirante en 1. A ver, de aquí, ¿qué tenemos? Coeficiente de descarga, ese es experimental. Tenemos la apertura de la compuerta, ¿no? Tenemos el ancho del canal, la gravedad obviamente, coeficiente de contracción también es experimental, tenemos apertura. Nos queda prácticamente solo en función del tirante en 1. Es decir, si yo tengo una compuerta, lo único que hago es medir el tirante aguas arriba de la compuerta y ya con eso puedo calcular el gasto que está pasando por ahí. Por eso es sección de control. Miren, muchas veces lo que se hace para simplificar un poquito esta ecuación es considerar que el tirante en la sección 1 es muy grande con respecto a la apertura de la compuerta. Por lo tanto, tengo aquí un valor muy pequeño entre un valor muy grande, eso lo aproximamos a 0. Entonces este término que estoy señalando aquí sería 0, muy cercano a 0, y me quedaría el gasto únicamente expresado de esta forma. ¿Okay? Eso nos simplifica algunos análisis, pero bueno, en realidad este sería el gasto, y aquí es simplificado cuando consideramos que el tirante en 1 es más grande, mucho más grande que la apertura. Podemos calcular el coeficiente de velocidad utilizando esta expresión que está en función de la apertura de la compuerta y el tirante en la sección 1, y el coeficiente de contracción utilizando esta expresión que ya está bastante más elaborada, entonces no es muy práctica. Y lo que les decía al inicio, para fines prácticos, este coeficiente de contracción, en lugar de hacer todo esto, que al final me va a dar del orden de 0.62, de una vez lo tomamos como 0.62. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, aquí ya está coeficiente de velocidad, coeficiente de contracción. El coeficiente de descarga lo pudiéramos obtener a partir de gráficas. ¿Sí? Aquí las gráficas se verían de esta manera. Ojo, esta gráfica, la encerré aquí, es compuerta plana vertical. Si tenemos compuerta inclinada es otra gráfica. Si tenemos compuerta radial es otra gráfica. Entonces, esto únicamente compuerta plana vertical. Aquí no hay escala logarítmica, todo normal. Los valores de Y1 entre A, con esa relación Y1 entre A, entramos en el eje horizontal. Y aquí tenemos una serie de curvas que corresponden a la relación del tirante de ahogamiento, Y3 entre A, de la apertura. Esta sería para una relación de 2, 2.5, 3, así. ¿Okay? Entonces, todas estas curvas que ven aquí, así inclinadas, es para cuando tenemos una descarga ahogada. Si la descarga es libre, me fijo nada más
en esta curva que estoy marcando aquí en verde. Eso es para descarga libre. ¿Sí? Entonces calculo la relación del tirante en 1 entre la apertura. Si la descarga es libre, toco esta curva y leo aquí, en el eje vertical, el coeficiente de descarga. Listo. ¿Okay? Entonces quedamos que esta gráfica es para compuerta plana vertical. Si la compuerta es inclinada, como en el esquema que ven aquí, una compuerta inclinada, utilizamos esta gráfica de aquí. También en el eje horizontal está en función de la relación del tirante en 1 entre la apertura de la compuerta A. ¿Okay? Y tocamos la curva dependiendo el valor del ángulo al cual esté inclinado la compuerta. ¿Sí? Por ejemplo, si está a 30 grados y tenemos una relación de 6, entramos aquí en 6, tocamos la curva de 30 grados y leemos en el eje vertical el coeficiente de gasto. En compuertas radiales con descarga libre, es decir, una configuración como la que ven aquí en este esquema, una compuerta radial, un cierto ángulo θ y descarga libre. Utilizaríamos esta gráfica. Aquí el eje horizontal es en función del ángulo θ, que se obtiene como esta altura h al centro de la compuerta, menos la apertura entre r. R aquí no está dibujado, pero sería esta distancia. Y entramos dependiendo la curva de tirante en 1 sobre la apertura. Buscamos aquí qué relación tenemos y leemos coeficiente de descarga. Bueno, entonces, compuerta radial con descarga libre y compuerta radial ya para todas las posibilidades que pudiéramos tener con descarga libre y descarga ahogada, utilizaríamos esta figura. Estas gráficas las obtuve del libro del doctor Sotelo, ese lo tienen también ustedes. Descarga libre, descarga ahogada, diferentes valores de tirante en 1 entre R de la compuerta, inciso A, para relación de H entre R de punto 1, H entre R punto 5, H entre R punto 9. Son, a final de cuentas, todo esto se obtiene experimentalmente. Okay. Ahora sí vamos a hacer un ejemplo. Tenemos que calcular el gasto que descarga en estas condiciones. La compuerta está inclinada a 75 grados. Tenemos como dato el tirante en 1, 4.5 metros, el ancho del canal, 5 metros, la apertura, 0.75 metros, y tenemos que calcular gasto, el tirante en 2, tirante contraído, y la velocidad aquí en la sección 1, considerando que el coeficiente de contracción vale 0.62. ¿Sí? Ok. Vamos a calcular primero el tirante en 2, que es el tirante contraído, es decir, coeficiente de contracción por la apertura de la compuerta. En este caso nos dijeron que tomáramos coeficiente de contracción, el valor práctico, que es de 0.62, por la apertura de la compuerta, nos da un tirante de 0.465 metros, 465. A ver, aquí si el coeficiente es de 0.62, quiere decir que el tirante contraído es del 62% de la apertura de la compuerta, entonces sí se contrae bastante. Es muy importante tener en cuenta eso. Luego vamos a obtener el coeficiente de la descarga con la figura 6.15, que era la que correspondía a compuertas planas inclinadas. Para ello calculamos la relación de Y1 entre A, 4.5 entre 0.75 es 6. ¿Sí? Entramos con ese valor a esta gráfica. Y1 entre A, calculamos 6. Calculamos 6 y entramos hasta tocar la curva del respectivo ángulo de inclinación. En nuestro caso nos dijeron que era de 75 grados, entonces toco esta curva de aquí y leo coeficiente de descarga. ¿Sí? Yo aquí tomé un valor de 0.62, coeficiente de descarga. ¿Okay? En este cálculo yo consideré que la relación entre A y Y1 es
suficientemente pequeña como para aproximarla a cero, entonces calculo el gasto con esta expresión. Coeficiente de descarga, apertura, ancho, raíz de 2G por tirante en 1. Ya tenemos todo. Nada más hay que sustituir aquí todos los valores. Calcular el gasto que da de 21.8463 metros cúbicos por segundo. Listo. Y la carga de velocidad en 1, recuerden que gasto es igual a la velocidad por el área. Despejo velocidad en 1 con el área en 1 al cuadrado entre 2G me da una carga de velocidad de 0.0481 metros, es decir, una carga de velocidad pequeñita, 4 centímetros de carga de velocidad. Del ejemplo anterior, ¿sí? Misma configuración, ahora vamos a calcular el tirante en 1 para que pase este gasto por la compuerta, 22 metros cúbicos por segundo, teniendo una apertura de 0.6 metros. Aquí voy a calcular, para que sea más sencillo, calcular el gasto considerando que la relación entre A y Y1 es prácticamente cero. Despejo de esta ecuación, despejo el tirante en 1, aquí está, ya despejado el tirante en 1, y coloco los datos con los que dispongo. Conozco el gasto, conozco la apertura de la compuerta, conozco el ancho del canal, que era de 5 metros, raíz de 2G. Hago las operaciones y me queda en función del coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga no lo puedo conocer porque para conocer el coeficiente primero necesito Y1, ¿cierto? ¿Recuerdan de la gráfica? Coeficiente de descarga está en función de Y1 entre A. Si no conozco Y1, pues tampoco puedo entrar aquí a la gráfica. Por eso lo dejo así, expresado en términos del coeficiente de descarga. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Aquí puedo ir jugando con, bueno, ir proponiendo valores del coeficiente de descarga, calcular Y1 y corregir con la gráfica. Por ejemplo, si suponemos un valor de coeficiente de descarga, ¿de qué orden voy a suponer el valor si no tengo ningún dato? Pues me fijo en qué orden están los valores para una inclinación de 0.75, ¿sí? Y propongo un valor más o menos intermedio entre todo el rango de valores que puedo tener para esa inclinación de la compuerta. Si no voy a proponer un valor hasta acá ni uno hasta acá abajo. Más o menos ahí, como para no hacer tantas iteraciones, propongo un valor medio dentro de los que espero. Entonces aquí, por ejemplo, yo propuse 0.59, ¿sí? Coeficiente de descarga. Entro a esta ecuación con el coeficiente de descarga supuesto, calculo el tirante Y1 y obtengo la relación Y1 entre la apertura para poder entrar a la gráfica. Aquí me dio de 13.12, entonces entro a la gráfica, 13.12, me voy a la gráfica, aquí más o menos 13.12, y leo el valor del coeficiente para el ángulo de la compuerta, 75 grados. Aquí, por ejemplo, medí 0.64 de coeficiente de descarga. Como es diferente al coeficiente de descarga supuesto, tengo que hacer otra iteración. Aquí se recomienda tomar el coeficiente de descarga que obtuvimos y ahora colocarlo como el supuesto y volvemos a hacer los cálculos. Calculamos Y1 con esta expresión, Y1 entre A para entrar a la gráfica y leemos coeficiente de descarga. En el momento en el que el supuesto y el calculado o el leído son iguales, entonces ese sería el coeficiente de descarga que tenemos. ¿Ok? Entonces, si el coeficiente ya nos dio de 0.64, tendríamos que el tirante en 1 de esta expresión es de 6.69 metros. Con ese tirante, yo prácticamente puedo asegurar que el gasto en estas condiciones, con esta apertura y esa inclinación de la compuerta, va a ser de 22 metros cúbicos por segundo. Aquí, como utilizamos la ecuación de gasto aproximada, ¿sí? Recuerden que el término que estaba aquí dividiendo lo hice igual a 1. Este gasto es un poco mayor al que tendríamos en la realidad.
¿sí? Pero bueno, es una buena aproximación de inicio. Entonces vamos a dejarlo así. Ya si lo quieren hacer con mucha mayor exactitud, utilizan la ecuación de gasto sin despreciar nada. Esta ecuación de aquí. ¿Sí? Nada más que sí complica un poquito porque aquí tenemos Y1 y aquí también tenemos Y1, entonces para el despeje, pero al final de cuentas se puede hacer. De ese mismo ejemplo, ahora vamos a ver qué sucede si la apertura es de 2 metros y queremos que pase un gasto de 22 metros cúbicos por segundo. En principio haríamos lo mismo. ¿Sí? Tenemos el tirante en 1, lo despejamos de la ecuación de gasto y nos quedaría de esta forma, ¿no? Entonces ya lo dejo nada más en función del coeficiente de descarga al cuadrado. Tendríamos que hacer la tablita otra vez. Suponemos un coeficiente de descarga, calculamos con esta expresión el tirante en 1, la relación del tirante en 1 con la apertura, que en este caso es de 2 metros, y aquí da de 0.3. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si observamos la gráfica, ¿cuál es el rango de aplicación de esta gráfica para la relación de Y1 entre A? De aquí yo veo que es a partir de 2, ¿no? A partir de 2 y luego estos tienden a ser constantes. Pero es a partir de 2 y aquí nos dio, en este ejercicio, nos dio de 0.3. ¿Okay? Entonces no podemos trabajar en estas condiciones. Incluso si tomo otro valor, 0.57 por ejemplo, calculo Y1, el tirante, la relación Y1 entre A, y me sigue dando fuera del rango de aplicación de la gráfica. Entonces, ¿qué sucede con este ejemplo? Analicen un poquito la apertura que tenemos y comparen la apertura de 2 metros con las aperturas que habíamos estado trabajando, menores a 1 metro. ¿Qué creen que esté sucediendo aquí? La compuerta ni siquiera está trabajando, es decir, está pasando el agua y la compuerta está por acá arriba. ¿Sí? Eso es lo que significaría que no está trabajando la compuerta y está funcionando únicamente como un canal libre. La gráfica solo aplica cuando esta relación es mayor a 2 y además Y1, fíjense el Y1 que nos dio, es menor a la apertura de la compuerta. ¿Sí? Por lo tanto, para ese gasto y esta apertura, la compuerta no trabaja, no hay funcionamiento de la compuerta, es un canal libre. ¿Sí? Entonces, aquí está el canal, aquí está la compuerta, era plana, ¿no? Aquí está la compuerta y el agua viene por acá abajo, ni se entera que hay una compuerta ahí arriba.